Capítulo 06. El engaño del Dios. Mientras Estia sostenía el libro empapado en sus manos, la sangre se drenó de su rostro. La escritura no está desapareciendo. La tinta no se está diluyendo. Las letras ni siquiera estaban borrosas. La verdad golpeó a Estia como una onda de choque. Incluso había algo extraño en la textura de las páginas, que el agua no había deformado en absoluto. Si el papel de 1000 años se mantenía sin cambios después de absorber el agua, entonces este diario debía ser. Toda esta cosa es un ítem mágico. No es imposible, y ciertamente no es inimaginable, pero el maestro artesano de Halo supuestamente había creado este libro maldito. Este había escuchado que era uno de los pocos niños de Urano y uno de los primeros humanos en ser bendecido con una falna. Pero incluso en la última parte de su vida, que cayó en los primeros años de la era divina cuando los dioses descendieron de los cielos, no había forma de que las técnicas para los ítems mágicos pudieran haber sido tan avanzadas. Las capacidades para manifestar habilidades, sin mencionar el conocimiento sobre ítems mágicos, se habían acumulado durante los últimos 1000 años. Tal vez Dea lo podría ser una puerta de oricalco que no hiciera más que abrir y cerrar, pero era imposible imaginar que creara un libro como este. Estia se dio cuenta de que alguien debió haber creado deliberadamente el diario para que pareciera que era de la antigüedad, específicamente como un engaño. Y esta tinta que no se disuelve, la reconozco. Era el mismo tipo de tinta que tenía la carta que el búho familiar de Fels había entregado. Esa escritura carmesí tampoco se había diluido bajo la lluvia. Fels había escrito la carta con un bolígrafo de sangre, un ítem mágico que permitía usar sangre en lugar de tinta. Los bolígrafos de pluma roja eran populares entre los aventureros de Horario en estos días. ¿Y quién las había inventado? Nada menos que Perseo. Por supuesto que no recibí el diario de Ikelos. Anunció Hermes al atónito Fels y los Sinous. Dix poseía el diario original. Pero ahora está muerto. Lo más probable es que el verdadero esté en algún lugar de Naasas. Hermes continuó. La herencia de Déalo se transmitía a sus descendientes. Eso era cierto tanto para el diario como para Naasas. Incluso el dios principal no podía quitárselos, explicó Hermes, todavía sonriendo. Su sonrisa solo sirvió para avivar la confusión y la ira de Fels. Entonces, ¿qué es ese libro? Una falsificación. Uno de mis niños creó el libro que recibió Estia. También hizo un buen trabajo, ¿no estás de acuerdo? Le pedí que utilizara todo tipo de ítems mágicos para crear la ilusión de un libro de 1000 años. Una hermosa mujer con cabello azul turquesa y círculos oscuros y cansados bajo sus ojos salió por detrás de Hermes. Era Perseo. Ella había respondido a la petición de su dios principal, y en el espacio de unos días cortos y sin dormir creó una réplica del libro en el que Déalo había vertido su enloquecida obsesión. La única verdad que Hermes había hablado cuando llegó ante Urano fue que había inspeccionado minuciosamente Naasas. Su familia había explorado los mismos lugares que la familia Louki. En otras palabras, todo en los planos debajo del primer nivel subterráneo era falso, y los mapas que Estia y Fels habían usado estaban entrelazados con mentiras. El lugar donde ahora estaban los Sinous era una de esas falsedades. Entonces dibujaste puertas que no existían y nos atrajiste aquí. Ponlo de esa manera si quieres. Ya que la familia Louki protegía todas las demás puertas, sabía que se verían obligados a morder el anzuelo y probar su única otra ruta de escape, un callejón sin salida con una puerta inexistente. Fels y los Sinous habían seguido el diario directamente a la trampa del dios. En ese sentido, era natural que Finn hubiera leído la situación incorrectamente. Por supuesto, su instinto de peligro no había hecho sonar las alarmas. Los Sinous habían ido por el camino equivocado. Mientras supiera dónde te dirigirías, al este o al oeste, todo lo que tenía que hacer era confiar en mi plan y esperar. Espera aquí, quiero decir, explicó Hermes, frotando el borde de su sombrero de viaje. No culpes a Urano por esto. Solicité su ayuda, por así decirlo, a cambio de todo lo que me pidió en el pasado. Pero, ¿por qué Hermes no le había dado el diario directamente a Bel? La respuesta era simple. No quería levantar sospechas. Al poner a Urano en el medio, había suavizado las dudas de Estia y Fels. Urano había servido como su cubierta. Habían confiado en el libro sin reservas porque provenía del antiguo dios estrictamente imparcial. Esperen lo suficiente e incluso la familia Louki los encontrará aquí, aunque nunca esperarían que caminarían por su propia voluntad a un callejón sin salida. Pero por favor no se preocupen. Todavía hay una salida. Si puedes llegar tan lejos, lo más probable es que llegues al calabozo. Habiendo arrinconado a Fels y a los Sinous, Hermes se paró frente a ellos, colgando desesperación y esperanza ante sus ojos. El significado de la situación era claro. Sus vidas estaban en sus manos.
Los sinos parecían aún más sorprendidos que Fels mientras la sonrisa del dios los inmovilizaba en su lugar. Los dedos enguantados de Fels crujieron mientras se frotaban. Junto a la ira, una impaciencia abrumadora se acumulaba dentro del mago. Este sabio que había vivido durante 800 largos años se vio obligado a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El dios estaba jugando con ellos. Fels-kun, algo raro está sucediendo. Dejé caer el diario en un charco, pero no pasó nada. Es falso. Urano, no, Hermes, hizo algo. Los gritos de Hestia resonaron a través del lóculus y en el aire cargado de miedo del callejón sin salida. Hermes miró el cristal azul, y Fels, obedeciendo su orden silenciosa, lo aplastó. La voz de Hestia fue silenciada. ¿Cuál es tu objetivo, dios Hermes?, preguntó Fels en una voz saturada de resentimiento. Quiero hacer un trato, o más bien, una solicitud. Respondió Hermes, entrecerrando los ojos. Los sinos no podían negarse. Mientras su dependiente estaba parada detrás de él, Hermes miró por encima de los monstruos ante él y lentamente curvó los labios. Mueran por mí, monstruos inconformistas, por. Bel y Aruime se encontraban en la cima de una colina en la parte norte de la calle de Halo. Después de despedirse de Guyene y los otros Sinus, abandonaron el jardín trasero del orfanato y se dirigieron hacia allí. La ciudad se siente más tranquila ahora, ¿no es así?, dijo Bel. Sí, tienes razón. ¿Ahora los Sinus deben estar de vuelta en el calabozo?, respondió Aruime. Las olas de caos parecían alejarse de los suburbios en expansión bajo la barandilla, donde estaban uno al lado del otro. La neblina negra que había llenado la sección occidental había desaparecido por completo, y podían decir que la emoción se desvanecía. Mientras miraban hacia las enredadas calles del distrito laberinto, Bel y Aruime sintieron una sensación de logro, pero también cierta soledad. El último Sinos que todavía está aquí, no podemos salvarlo, ¿verdad, Bel-sama? Él está aquí por su propia voluntad, y puede no ser de mi incumbencia, pero... Bel estaba pensando en Guyene y los demás. Quería que el último Sino sobreviviera si era posible, pero vaciló en expresar ese pensamiento directamente. Aruime se estaba riendo de la evasiva del chico más joven que ella cuando la voz de su diosa de repente se escuchó desde el lóculus, en su guantelete. Bel-kun, Aruime-kun. ¿Pueden escucharme? ¿Kami-sama? ¿Qué pasa? Necesitamos hablar. Quiero reunirme con ambos. Me dirigiré hacia ustedes, así que solo sigan mis instrucciones. ¿Está bien? Entiendo. La desesperación en la voz de Hestia desconcertó a Bel. Mientras él y Aruime se miraban entre sí, ambos se dieron cuenta de que algo estaba muy mal. Renunciando a cualquier explicación, Hestia inmediatamente comenzó a darles instrucciones. Eventualmente, se encontraron en una plaza en el lado oeste del distrito laberinto. Hestia se tambaleó hacia ellos bajo una mochila rellena con el mapa mágico y otros ítems. Sin siquiera hacer una pausa para agradecerles por su arduo trabajo, lanzó una explicación de lo que había sucedido. El diario de Halo es falso. Y no puedo contactar con Fels-kun y los demás. Falso. Y no puedes contactar al Sinous. ¿Qué significa esto, Kami-sama? No lo sé. No lo sé, pero... tengo un mal presentimiento. Hestia retorció sus coletas ansiosamente mientras respondía a las preguntas en pánico de Bel y Aruime. Por su expresión, se dieron cuenta de cuán seria era la situación. Bel-kun, siento pedirte esto, pero... puedes ir al pasadizo subterráneo y ver qué está pasando. Sé que la familia Loki todavía está por aquí y es peligroso, pero quiero que revises la situación. Ese sí, está bien. Sin más explicaciones por parte de Hestia, Bel agarró su velo reverso y estaba a punto de salir corriendo cuando ella lo detuvo. Espera un momento, Bel-kun. ¿Qué? Solo para estar seguros, actualicemos tu estado. No sabemos qué podría pasar. Hestia buscó entre sus pertenencias, sacó su aguja de Aikur y llevó a Bel a las sombras donde nadie podía verlas. Pero... todos acaban de hacerlo juntos. Luchaste contra la princesa de la espada, así que realmente va... de todos modos, está bien, solo quédate quieto. Hestia no quería decir nada más sobre esa habilidad en particular, así que simplemente le ordenó a él que obedeciera. Sí, Kami-sama, dijo, y comenzó a quitarse su equipo. Aruime-kun, dile a ayudante-kun, a Belf-kun y a Mikoto-kun que vengan aquí. Ese sí, señora. Hestia había priorizado reunirse con Bel para que pudiera fortalecer su estado. Ahora terminó apresuradamente el procedimiento mientras le daba órdenes a Aruime. ¿Qué? ¿Qué tanto te apaleo esa en lo que sea, kun? ¿Sucede algo? Bel sudaba nerviosamente mientras Hestia se quedaba sin aliento. Quería saber qué heridas había sufrido, pero no tenían tiempo que perder.
Volvió a ponerse su equipo y tragó varias pociones duales que Estia le dio para volver a estar en plena forma. Estaba a punto de dirigirse al pasadizo subterráneo antes que Belf y los demás cuando... El espantoso grito de batalla de un monstruo retumbó a través del cielo nocturno. ¿Ah? Al principio, Bel no entendió lo que había sucedido. Estia y Aruime también estaban estupefactas. Levantaron la mirada en la dirección por la que había venido el grito. Una forma grotesca agitaba sus alas a través de la luna detrás de un velo de nubes. Por. ¿Dónde está? ¿De dónde viene ese sonido? Mordlatro se puso rojo y escupió en el suelo. Un empleado del gremio los había llamado a él y a sus compañeros, y ahora se encontraban en medio de, muy a regañadientes, realizar su tarea sin nada. Al oír el rugido del monstruo, seguramente el más feroz de todo el día, el aventurero bandido de clase alta miró a su alrededor con una mueca aterradora. Los dos humanos blancos como fantasmas que estaban a su lado apuntaban al cielo. Mord, está allá arriba. Ah, varias formas eran visibles en la dirección que apuntaban. Todos tenían alas. Mientras se elevan por el cielo, sus siluetas se hacían cada vez más grandes. Se dirigían directamente hacia Mord y sus compañeros. Él los miró fijamente. En el momento en que las siluetas borrosas se enfocaron y se dio cuenta de que una de ellas era una gárgola, abrió la boca y gritó. ¡Uah! ¡Ga! Cuando los monstruos se estrellaron contra el suelo con un grito de guerra, Mord y sus compañeros saltaron hacia atrás tan rápido como pudieron. Los monstruos aterrizaron uno tras otro, levantando una nube de polvo. Sus garras de piedra rasgaron los adoquines con un rugido terrible. Todos los que miraban se quedaron completamente en silencio. Mord y sus compañeros estaban en la sección noroeste, en las afueras de la calle de Alo, cerca de la gran multitud de evacuados. Cuando el tiempo una vez más comenzó a avanzar, gritos de cólera consumieron al distrito. Las personas chillaban y gritaban mientras los atroces monstruos alados invadían el cielo. El terror que las personas indefensas habían estado reprimiendo estalló de repente, y una oleada de demi-humanos intentó huir de la escena. ¡Aventureros! ¡Derrótenlos!, gritó un empleado del gremio. ¡Maten a los monstruos!, gritaron a cambio. Los aventureros de la multitud comenzaron a correr con sus armas en la mano. 4 monstruos, una gárgola, un águila carmesí, un iguazú y un avispón mortal con armadura, habían aterrizado en la gran plaza ovalada. Los aventureros se dividieron en una retaguardia que se quedó atrás para proteger a los ciudadanos y una vanguardia motivada por una mezcla de coraje y codicia por las recompensas en las cabezas de los monstruos. La primera línea de tropas consistía en Bestmans que se movían con la agilidad característica de su raza. Pero los ojos de piedra de la gárgola no conocían ninguna razón mientras se abalanzaba sobre las tropas. ¡Ga! ¡Pag! Un solo golpe de sus afiladas garras envió a los aventureros Bestman al suelo. Los humanos y los enanos corrieron la misma suerte. La retaguardia disparó una lluvia de flechas, pero la sólida pared de piedra de las alas de la gárgola las desvió todas. Olvidando que estaban justo en el medio de la ciudad, los magos comenzaron a preparar su magia, pero los cantos se convirtieron en gritos cuando los otros monstruos los atacaron. La vista de los aventureros siendo derrotados provocó que la multitud entrara en pánico. Los adultos quedaron paralizados por el miedo, el personal del gremio se encogió y los niños se abrazaron. Mientras las personas corrían descalzas hacia la calle principal del este, las calles se obstruyeron y la evacuación se detuvo. Capitana Siakti, la capitana de la familia Ganeisia, estaba protegiendo a los ciudadanos en el sitio, pero estaba nerviosa por una razón diferente a la que tenían. ¡Idiotas! Ahora, aquí, Siakti, quien sabía sobre los Sinous, no podía creer lo que veía. No pudo ocultar su agitación por el extraño comportamiento de estas criaturas supuestamente inteligentes. Se veían exactamente como monstruos ordinarios en un alboroto indiscriminado. Apretó los dientes y gritó una orden a los miembros de su familia, quienes la miraban en busca de orientación. La seguridad de los ciudadanos es lo primero. Obedezcan la voluntad divina de Ganesa-sama y continúen ayudando con la evacuación y la protección. ¿Entendido? Esa era su única orden. Mientras tanto, Oka gritaba desesperadamente un orden diferente. Chigusa. Trabaja con Asuka para sacar a esos niños de aquí. Está bien.
Oka y varios otros miembros de la familia Takemikazuchi estaban entre la multitud de aventureros totalmente abrumados. Oka estaba tratando de hacer retroceder los ataques de los monstruos alados con un lado de su hacha de guerra, y claramente tenía las manos llenas. Siguiendo sus instrucciones, Chigusa protegió a los niños que había llevado a la plaza y trató de guiarlos hacia la seguridad. Lai, tenemos que salir de aquí rápido. Lai, Fina, Ru y los otros niños no respondían a las llamadas de Chigusa y María. Se habían congelado al ver a los horribles monstruos. Los gritos provocaron más gritos y la plaza sucumbió a la espiral descendente de terror y caos. Por. ¿Qué están haciendo? Bell había subido a un techo, y gritó con incredulidad mientras observaba la caótica escena. Él y los Inos están causando disturbios en la plaza. Haruime se llevó la mano a la boca, y Estia se quedó sin aliento por la sorpresa. No podían darle sentido a la escena de pesadilla frente a sus ojos. Las criaturas que arrasaban violentamente como monstruos comunes eran inequívocamente Gross y varios otros Inos. Espera un segundo, Belkun. Gritó Estia. El chico la ignoró y, arrojando el velo a un lado, saltó hacia la multitud. Se dirigió directamente a la plaza como si los gritos de los ciudadanos lo empujaran hacia adelante. Estia-sama. Un instante después, Belf, Mikoto y Lily llegaron al techo. Habían escuchado sobre el caos, pero cuando lo vieron por sí mismos, estaban tan sorprendidos como él. «Hey, esto debe ser una broma». «¿Qué está pasando?», gritó Belf. «No lo sé. ¿Cómo se supone que voy a saberlo?». Lily gritó. «Por favor, cálmense ustedes dos», dijo Mikoto, recuperando la calma suficiente para interrumpir su pelea. Mientras los miembros de su familia gritaban a su lado, Estia observaba a los Inous desde la distancia. De repente, un pensamiento vino a su mente. Esto parece una obra de teatro. La plaza era el escenario, los ciudadanos la audiencia, y los monstruos y aventureros el elenco. Mientras la audiencia gritaba en la escena de la sangrienta y cruel batalla con un terror cada vez mayor, parecían esperar con impaciencia que llegara el punto de inflexión. En ese momento, la estrella, el héroe de la obra, corrió al escenario. Estia levantó la mirada. Mientras miraba el cielo vacío, maldijo furiosamente a los dioses que debían estar mirando la escena desde una posición distante. Por. Sé capitán, lo sé. Sin siquiera darle un vistazo a Raúl, quien se estaba acercando a él, Finn observaba la escena en las afueras de la sección noroeste donde los monstruos habían descendido. «¿Esto no es diferente del calabozo?», Finn suspiró. La noche parecía ser una larga cadena de ocurrencias extrañas. Supuso que el objetivo del enemigo no era atacar un sitio de evacuación, y sintió la voluntad de un tercero interviniendo en el comportamiento totalmente incomprensible e inaceptable de los monstruos. A Finn no le gustaba, pero también sabía que una vez que las cosas habían llegado tan lejos, la familia Louki no tenía más remedio que enviar una unidad. Miró su mano derecha. Se sorprendió al sentir su pulgar palpitando levemente. ¿Está sucediendo algo? ¿O algo está por suceder? Mientras se lamía la yema del pulgar, recordó las palabras de su diosa principal. «Llega al fondo de esto con tus propios ojos, ¿ja? Y así lo haré, ¿ja? ¿Qué dijiste, capitán?». Ignorando a Raúl, quien había escuchado sus palabras murmuradas, Finn tomó una decisión. «Raúl, dirigiré una unidad allí». «¿Qué?». «Tú personalmente, capitán». «¿Quién se quedará aquí en la sede y dará órdenes?». «Te lo dejo a ti y a Riveria». «Usa esta oportunidad para redimirte». «Yo...». Gritó Raúl. Ignorando este estallido estúpido, Finn rápidamente se puso a trabajar. La criatura que más le preocupaba todavía estaba viva y sana. El líder Havit le dijo a Eisu y a los otros aventureros de primera clase que permanecieran en alerta, luego se dirigió hacia el noroeste, con un grupo de miembros de su familia, a cuestas. Por favor, no vayan hacia la calle principal. Por favor, sigan las órdenes de la familia Ganeicia, gritó Aina. Intentaba desesperadamente contener a los ciudadanos fuera de control, aunque sus pies pisoteando y voces gritando crearon un rugido como una cascada que ahogó su voz. Aunque se había dirigido a la calle de Alo en gran parte por razones personales, ahora estaba haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de los ciudadanos aquí en las afueras del área noroeste. Al menos, había estado haciéndolo hasta un momento antes. Ahora intentaba guiar a las personas a través de la caótica plaza, pero no estaba segura de que estuviera haciendo algún bien. ¿Los monstruos terminaron aquí porque estaban siendo perseguidos? Pero, ¿por qué venir al sitio de evacuación de todos los lugares, dado el tamaño de calle de Alo? Vio cómo los monstruos se enfrentaban a los aventureros en el centro de la plaza. A pesar de todos sus conocimientos, el papel normal de Ina se limitaba a esperar en la sede del gremio a que los aventureros regresaran.
Estaba llena de tanto miedo como el resto del personal del gremio y los ciudadanos. Intencionalmente intentó estabilizar sus manos y pies temblorosos mientras evaluaba el estado de la batalla. Esa gárgola es extraordinariamente fuerte. Uno tras otro, no solo los aventureros de clase baja, sino incluso los que habían alcanzado la tercera clase, y el puñado de aventureros de segunda clase 4 presentes en la plaza, fueron arrojados hacia atrás con tanta fuerza que no pudieron volver a levantarse. El cuerpo de piedra de la gárgola también era casi impenetrable para las armas de largo alcance. Era tan fuerte que sospechaba que no podrían acabar con él sin magia. Era difícil de creer, pero con la familia Ganecia, concentrándose en mantener a los ciudadanos a salvo, este pequeño grupo de monstruos tenía la sartén por el mango. Si solo familia Loki apareciera, Eina observó por el rabillo de su ojo como un aventurero se derrumbaba vomitando sangre y un compañero lo apartaba, y rezó para que alguien lo rescatara. En ese momento, sus ojos se encontraron con los de la brutal gárgola. ¿Ah? Estaba segura de que la estaba mirando. Sintió que el tiempo se había detenido. Mientras miraba sin aliento los ojos de piedra sin vida, sintió como si algo hubiera alcanzado su pecho y estuviera agarrando su corazón. No se dio cuenta de que las gemas de color púrpura en el brazalete envuelto alrededor de su muñeca estaban brillando. Tampoco notó que la gárgola estaba ocultando el mismo tipo de piedra en su mano. Permaneció clavada en su lugar mientras la forma de piedra gris volaba hacia ella con un rugido. ¡Oh! Los aventureros levantaron la vista en estado de shock ante el repentino movimiento de la gárgola, mientras los ciudadanos lanzaban gritos que rasgaron a través del aire como seda desgarrada. Las tropas de retaguardia protegían a otras personas y no podrían llegar a tiempo con sus escudos. Oka, encerrado en una feroz batalla, quedó mudo. Mientras las personas corrían de un lado a otro, desapareciendo detrás de la gárgola, los ojos verdes de Eina se fijaron en las garras de piedra que estaban a punto de atravesarla. ¿Ah? Pero alguien bloqueó esas garras. Justo cuando Eina sintió que la muerte se acercaba, un destello de metal púrpura lo interceptó. El chico de cabello blanco había saltado delante de la gárgola, con la daga estial desenvainada. 4 por si lo olvidaron, los aventureros de clase baja son los de LV-1, los de tercera clase son los de LV-2 y los de segunda clase son los de LV-3 y 4. Bebel-kun, Eina-san, por favor retrocede. Dijo Bel en voz alta y ansiosa. La aturdida Eina, los ciudadanos y los aventureros lo miraban fijamente, pero él no tenía ni una pizca de atención de sobra para ellos. Todo su cuerpo estaba palpitando con una sola pregunta: ¿por qué? Cuando él le preguntó silenciosamente al monstruo que tenía ante él esa pregunta, la espantosa gárgola pareció estrechar sus ojos antes de volar hacia Eina una vez más. ¡Ga! ¡Wa! Bel interceptó su estocada. La mano que sostenía su daga tembló por la fuerza del ataque, y un fragmento de piedra voló desde la garra de la gárgola. El monstruo extendió sus alas y una vez más apuntó hacia Eina. Grosan. Mientras Eina permanecía clavada en su lugar, las garras se encontraron con la daga una y otra vez. Tal vez porque el potencial de la gárgola era más alto, el pequeño novato se vio obligado a una posición inferior. Dejando de lado sus rencores por el momento, otros aventureros intentaron apoyarlo, pero los otros monstruos alados no les permitieron acercarse. Bel no tuvo más remedio que luchar contra los feroces ataques de la gárgola. Los gruñidos amenazantes lo asombraron. Ha perdido completamente la razón. Recordó el incidente en el 18 piso. En este momento, la gárgola se parecía mucho a como era cuando sus hermanos fueron asesinados y secuestrados. Ahora también les había pasado algo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El monstruo no le respondió a él. Solo sus garras y colmillos respondieron. Mientras escuchaba la voz desconcertada de Bel, la gárgola, Gross, ocultó sus emociones y deslizó sus garras por el aire. Él era tan racional como siempre. Su forma externa como monstruo escondía el compromiso de un acuerdo. Dentro de su mano de piedra, sujetaba una brillante joya que resonaba con el brazalete de Eina. Por. Mueran por mí, monstruos inconformistas. Eso fue lo que el siniestro dios le dijo a Gross y a los otros sinos. ¿Qué? Respondió el YD, sin comprender. Dios Hermes, ¿qué estás pidiendo? Agregó Fels después de recuperar la capacidad de hablar. Hermes respondió como si fuera la cosa más insignificante del mundo. Oh, no todos deben morir. Diría que 3 o 4 de ustedes deberían hacerlo. Su inquebrantable sonrisa aterrorizó los corazones de los sinos. Los dioses eran diferentes de los humanos y los monstruos, y los sinos los encontraron horribles sin excepción. Soy Hermes. Mantendré mi parte del acuerdo que hice con Urano, la mitad, al menos. Él estrechó sus largos y afilados ojos amarillos y curvó sus labios. En cuanto a la otra mitad, la consideraré como una recuperación de la inversión. Miró a los sinos. Para salvarlos a ustedes, un chico se ha visto en una situación difícil.
Simplemente no puedo resignarme a tolerar eso. ¿Planeaban irse a casa de esa forma después de todo lo que ha hecho por ustedes? Lo lamentamos, gracias, realmente nos salvaste. ¿Iban a escabullirte de nuevo bajo tierra con unas pocas palabras superficiales de agradecimiento? Vamos, vamos, ni siquiera los caprichosos dioses actuarían de manera tan poco sincera. Sus palabras eran un medio de negociación, y también se asemejaban a las hábiles líneas de un hombre engañando suavemente a su amante. Pero más que nada, eran un veneno que ensanchaba las heridas de los Sinus hasta que se pudrieran con pus. Efectivamente, los Sinus palidecieron y gimieron de culpa. Dios Hermes. Fels apretó los puños con furia. El mago no estaba enojado por la traición de Hermes, sino que estaba indignado porque la voluntad divina del dios estaba pisoteando los corazones de los Sinus y la decisión que Bel había tomado por su propia voluntad. Pero a Hermes no le interesaban esas opiniones. Déjame adivinar, Fels, ¿quieres decirme que Bel tomó la decisión él mismo? Te equivocas. Lo has enredado en tu propia situación y en la voluntad divina de Urano. Bel no tuvo otra opción. Apartó las palabras de Fels antes de que siquiera fueran pronunciadas. Para él, eran una tontería de un simple niño de 800 años. Él, por otro lado, podía ver la diferencia entre la verdad subjetiva de Bel y la naturaleza real de la situación. El mundo necesita héroes, y ha puesto todo a esa brillante luz blanca. No se le puede permitir tener tratos con monstruos. O no, eso nunca serviría. Fels se quedó paralizado por el asombro ante la voluntad divina del dios. Yo, Hermes, les pido esto, monstruos inconformistas. Salven al chico. Sus palabras susurradas eran mitad súplica, mitad decepción. ¿Nos estás pidiendo que lo ataquemos?, dijo Gross, ante los jadeos de los otros Sinus. Realmente capta rápido. Yo iré, Gross. No creo que el chico pelee contra ustedes, LYD y Rey, o contra los demás. Como solía aborrecer a los humanos, soy el mejor para este papel. Pero, Gross, eso significa que tú. De cualquier forma que lo mires, no tenemos otra opción. LYD y Rey rodearon a Gross, quien había sido su compañero desde que los Sinus se unieron por primera vez, pero él negó con la cabeza. Hermes les lanzó una mirada de reojo, afirmando silenciosamente las palabras de la gárgola con su sonrisa. Los otros Sinus apretaron sus colmillos y bajaron la cabeza. Valiente gárgola, dime tu nombre. Gross. Gracias, Gross. Aunque eres un monstruo, te llamaré por tu nombre. Se quitó el sombrero respetuosamente. Luego le entregó a Gross una joya púrpura. ¿Qué es esto? Un seguro. Es bastante probable que Bel, ese buen chico, no levante su daga contra ti, incluso si lo atacas. Una persona por quien se preocupa profundamente activará este ítem. Por favor, atácala a ella primero. La creadora de ítems detrás de su dios principal se quedó sin aliento como si lo detestara. Gross miró la joya. Entiendo, dijo, apretándola en la piel de piedra de su mano. La chica de la que estoy hablando probablemente está en la sección noroeste del distrito laberinto. Quiero que provoques el caos allí primero. Habrá muchos de esos humanos que tanto odias, pero te agradecería que no mataras a ninguno de ellos. Pides mucho, escupió Gross. Luego miró a LYD y a los demás. Es una promesa. Salva a mis hermanos, le dijo a Hermes. Vamos, vamos, soy Hermes después de todo. Mantengo mi parte de cualquier negociación. No quiero escucharlo, dijo Gross, dándole la espalda al dios y extendiendo sus alas. Acompañado por otros 3 monstruos alados que ofrecieron sus vidas junto a él, Gross volvió sobre sus pasos a través del pasaje subterráneo y despegó hacia el cielo del distrito laberinto. Por. Así que así es como lo pagaré. Gross se rió para sí mismo mientras volaba hacia Bel y Eina. A pesar de la hostilidad anterior de Gross, Bel había rescatado a sus hermanos, y ahora Gross estaba pagando con su vida por lo que Bel había hecho. Era terriblemente irónico. Pero tal vez era apropiado que alguien que había detestado a la humanidad como la más vil de las criaturas pagara de esta manera, especialmente si encontraba su final a manos de un humano al que había llegado a apreciar. No dudes de ti mismo, chico, le había dicho a LYD y a los demás que no deberían odiar al chico por esto. Gross agitó monstruosamente sus alas hacia Bel, quien hacía muecas como un niño tratando de tolerar el dolor, fingiendo estar furioso, interpretando el papel de un monstruo violento. La gárgola bramó hacia el chico para que hundiera su daga en la piedra mágica de su pecho. Si no lo haces, mataré a la chica. Rugiendo espantosamente para empujar a Bel a una batalla más feroz, Gross osciló sus garras. Por. Belkun. Estia y los demás habían llegado a la plaza convertida en campo de batalla. Menos aventureros estaban luchando duro ahora, pero la plaza aún estaba llena de personas atrapadas. Y allí estaba Bel, en una esquina, encerrado en batalla con Gross mientras protegía a Eina detrás de él.
Eina parecía al borde de las lágrimas mientras veía a Bel sufrir un golpe tras otro. Estaba tratando desesperadamente de escapar para liberarlo de la carga de protegerla, pero las alas de piedra no la dejaban pasar. Los ataques de la gárgola desde el aire hacían que la batalla fuera completamente impredecible. Bel-Sama, Belf, Lili, Mikoto y Aruime no sabían qué hacer. ¿Estaba bien ayudar a Bel? ¿Estaba bien atacar a los Sinnohs? No tenía ni idea. Estia, quien estaba parada junto a sus desconcertados niños, era igualmente incapaz de tomar una decisión. ¿Debería decirle a Belkun sobre el plan de Hermes? Pero si hago eso, Hermes había forzado a los Sinnohs a hacer algo. Pero, ¿cuál sería el resultado si se lo dijera a Bel? Parecía probable que si las cosas continuaban como estaban, Gross realmente mataría a Eina. Estia no sabía los términos del acuerdo que los Sinnohs habían hecho con Hermes. Si las vidas de sus hermanos habían sido tomadas como peones, entonces sus palabras solo hundirían el corazón de Bel en el caos. Las tropas de apoyo están en camino. Sigue aguantando. Las palabras del aventurero solo estimularon la agitación de Bel. Estia agarró el Oculus, que había sacado de su bolso. Casi en el mismo momento en que Estia y su familia llegaron a la plaza, una unidad de la familia Louki, liderada por Finn, salió a una terraza con vista a la zona. ¿Qué está pasando? La evacuación de los ciudadanos todavía no está completa. Los aventureros de otras familias luchan contra los monstruos, al igual que el pequeño novato. Cuando uno de los miembros de su familia informó sobre la situación, Finn entrecerró los ojos y los fijó en el chico y la gárgola. Tomen sus posiciones. Tropas de tierra, manténganlos bajo control. Nos quedaremos aquí y evitaremos que salgan volando. Sí, señor. Los arcos se prepararon en respuesta al comando del capitán de la familia Louki. En ese momento, un murmullo comenzaba a agitarse a través de las multitudes atrapadas en el borde de la plaza. El pequeño novato, el pequeño novato. ¿Te refieres a Belcranel? El aventurero al que señalaban estaba arriesgando su vida para salvar a la semielfo. El valiente chico había caminado galantemente hacia la situación más difícil. Con su propio bienestar en riesgo, las personas abandonaron su malicia y desilusión y en su lugar observaron la escena que se desarrollaba ante ellos con buenos ojos. Eneni-chan. Incluso el niño que lo había maldecido como un traidor ahora susurró su nombre con asombro. Un cambio comenzó a extenderse sobre la multitud, que hasta entonces había sido consumida por puro pánico. Por. Buen momento, Bel. Ah, esto es muy afortunado. En una torre cerca de la plaza donde los vientos de la noche aullaban, Hermes contemplaba con satisfacción la batalla entre la gárgola y el chico de cabello blanco. Asfi estaba detrás de él. Escondiendo sus ojos cansados detrás de sus gafas plateadas, suspiró por enésima vez. Puede ser mi dios principal, pero me das náuseas. Ja. Eso es bastante duro, Asfi. Hermes se rió sin girar la cabeza. Ella lo miró fijamente. Estás usando a los Sinnohs por el bien de Belcranel. Te concedo eso. ¿Pero qué tienes que decir sobre arrastrar a los ciudadanos comunes en eso? En cierto sentido, esos ciudadanos comunes son la causa principal de la situación en la que se encuentra actualmente. Después de todo, es necesaria una pequeña escenificación, ¿no te parece? Estaba el teatro y la audiencia, el héroe y los actores secundarios encargados de sacar su mejor actuación. Como sospechaba Estia, Hermes había creado un escenario a gran escala. Se encogió de hombros y miró por encima de su hombro. De todos modos, estás de acuerdo con mi decisión de abandonar a los Sinnohs, ¿no? Después de todo, solo causarían daño tanto al chico como a la ciudad de Horario. Asfi permaneció en silencio mientras su dios principal buscaba su afirmación con sus ojos. ¿Tomaré mi posición ahora? Dijo finalmente. Bien. Retaguardia, por si acaso. Hermes saludó a Asfi, quien ahora era invisible después de ponerse la cabeza de Hades. Después de que dejó silenciosamente el techo de la torre, Hermes sonrió ante la escena de abajo. Bueno, mis disculpas, Urano. Lamento que resultara así. Vio cómo el chico y la gárgola se atacaban el uno al otro. Coexistir con monstruos, dices. Un absoluto disparate. La amistad con ellos no es más que un sueño imposible, dijo, continuando su conversación imaginaria con el dios anciano. Hermes siempre había llevado a cabo las órdenes de sus clientes con calma y obediencia, pero aquí, en lo alto de la torre, dejó al descubierto sus verdaderos sentimientos. ¿Qué pasará si volcamos miles de años de odio y destino? Incluso Zeus probablemente diría que es absurdo. Miró a él y bajó la voz. Un héroe hereje. Nadie quiere eso. Hermes extendió sus brazos y sonrió ante el escenario donde humanos y monstruos estaban tocando su ópera. Es hora de volver a lo básico del heroísmo, Bel. El dios continuó hablando. Mata a los monstruos. Mátalos y salva a las personas.
Haz tu regreso como un héroe, como si estuviera ofreciendo un rayo de luz del cielo o señalando el camino hacia la salvación, presionó su atroz voluntad divina sobre el chico. Olvídate de los Sinous. Urano le había encomendado a Hermes que suprimiera la perturbación. Iba a ser el emisario que calmaría el caos en la ciudad y llevaría a los Sinous al calabozo, pero a Hermes no le interesaba eso. Debido a que estaba en posición de utilizar el caos, lo había manipulado hábilmente. Eso era todo. Si matas solo a uno de ellos, verás la razón. Podrás sufrir, pero un día tendrás que volver a ponerte de pie. Freya-sama y yo no dejaremos que te aburras. La voluntad divina de Hermes era que él cortara sus lazos con los Sinous, que lo conducirían directamente a la ruina. Tenía la confianza para llevar a su héroe a la batalla, el egoísmo inquebrantable para llevarlo al final que los dioses anhelaban. Controlar el destino humano era el juego favorito de los dioses. Haría que él rompiera su conexión con los monstruos y avanzara como el héroe de las personas y el favorito de los dioses. La voluntad divina de Hermes se centraba en ese único objetivo. Si no lo haces, entonces tu querida Ina morirá. Hermes se rió, entrecerrando sus ojos anaranjados. La batalla cada vez más intensa empujaba al chico hacia una lección. La única opción posible, la que el dios había preparado para él. Ante los ojos del dios, el acto final se desarrollaba en ese grandioso y ridículo escenario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los colmillos que amenazaban a Bel y las garras que perseguían a Ina una vez más lo hirieron. Desvió el siguiente golpe y lo paró con su daga, hiriendo a Gross. No había forma de que pudiera contenerse cuando la gárgola intentaba matarlos a Ina y a él. Una y otra vez, otros aventureros intentaron apoyar a Bel, pero fueron mandados a volar. Las alas de piedra de Gross desviaron las flechas y arrojaron a cualquiera que se hubiese descuidado para acercarse a ellas. Funcionaban como dos brazos extra, armas contundentes y escudos en uno. Belkun. Al escuchar la voz ronca y dolorida de Eina, el rostro de Bel se torció en señal de angustia. Los aventureros, el personal del gremio y los ciudadanos observaban todos sus movimientos y rezaban para que uno de sus golpes acabara con la amenaza. Grossan. Mientras repelía las garras con su daga, la mirada de Bel se encontró con los inescrutables ojos de piedra de la gárgola. Estaba tan confundido y triste que quería gritar. Pero su voz no podía penetrar esos oídos. Su mente corría en vano. La daga temblaba, tenía que tomar una decisión. La decisión era como una maldición, porque si no la tomaba, perdería a una persona a la que apreciaba profundamente. Ni siquiera era una lección. Trató de pensar cuidadosamente sobre la situación, pero ante el feroz ataque de Gross, sus pensamientos rápidamente llegaron a un callejón sin salida. Mientras murmuraba, ¿por qué? Una y otra vez, recordó las palabras de Guyene. ¿Sabes lo que el Y me dijo? Puede que no sea posible en este momento, pero dijo que si existen personas como tú, nuestro sueño se haría realidad algún día. Nuestro sueño, el sueño de los Sinous, de Gross. Gracias. Tienes mi gratitud. Gross le había dicho eso a él. Tal vez solo era la imaginación de Bel, pero podía ver al Gross de ese momento anterior sobre el monstruo que ahora lo enfrentaba con tanta sed de sangre genuina en sus ojos. Debía estar equivocado al ver voluntad detrás de las garras y los colmillos que se le acercaban. Era como si supiera que Bel no quería luchar contra él y le decía que no dudara. La familia Loki ha llegado. Gritó un aventurero. Los aventureros de clase alta con el emblema del tramposo grabado en sus armaduras corrieron a la plaza y volaron hacia los monstruos alados. La gárgola comenzó a sentirse ansiosa. Belcranel debía ser quien derrotara a los monstruos que atacaban a las personas. Así era como iban a borrar su deuda con el chico. No sería bueno para Gross pronunciar sus últimas palabras sobre un montón de cenizas, sin cumplir su contrato con el dios. Al darse cuenta de que ya no podía demorar más, Gross extendió sus alas y las agitó. Volando paralelo al suelo, lanzó su ataque especial. Asombrados, Eina y Bel no pudieron ni escapar ni defenderse, estaba forzando al chico a responder y a tirar su propia vida en el proceso. Belkun, Tuye, Estia y el personal del gremio gritaron al unísono. Asuman sus posiciones, gritó Finn. Mientras otros miembros de su tropa se preparaban para disparar sus flechas contra los monstruos alados, él preparó su lanza para atravesar a la gárgola. Ahora, Bel. Parado sobre la multitud de personas conteniendo la respiración, Hermes tiró de la cuerda de la marioneta, su voluntad divina. Fue en el instante antes de que el golpe mortal de Gross aterrizara. Bel bajó la mano que sostenía su daga. Por. ¿Realmente estamos haciendo lo correcto, Fels? Gritó el Y. Estaban dentro de Naasas, el laberinto que Dalo había soñado. Hermes realmente había cumplido su promesa. Después de que Gross y los otros volaron, él había entregado a los Sinous a través de la puerta de Naasas,
haciendo uso de fintas y rutas clandestinas para que la familia Louki no los descubriera a lo largo del camino. Si solo estamos pensando en Belchi, esta podría ser la mejor opción. Pero ¿cómo podemos abandonar a Gross y a los demás? Se siente mal que regresemos sin ellos. El Y gritó con todas sus fuerzas. Había dejado de caminar mientras el abatido grupo se dirigía hacia el calabozo de donde venían. Rey y los demás no respondieron. «Estás equivocado, LYD. Yo creo en él», dijo Fels. En un intento de ocultar la ira en la voz que emanaba desde las profundidades de su capucha, el mago no se giró hacia el YD. «¿Creo que ese chico tonto puede vencer la trivial voluntad divina de un dios?» Por. La gárgola se precipitó sobre Bel y Eina con un rugido tan poderoso que las personas que miraban se encogieron ante el sonido. Sus alas desplegadas se abrieron paso a través del viento mientras se deslizaba directamente hacia ellos. Bel miró a la gárgola que se aproximaba y sus garras retorcidas que se asemejaban a gigantescas lanzas de piedra. Todo frente a sus ojos parecía alternar entre quedarse quieto y acelerar. Los gritos que resonaban hacia él desde el mundo exterior sonaban muy lejos. Escuchó a Aina jadeando de terror detrás de él, impotente para defenderse de la carga del monstruo. La intención de matar de la gárgola era real. Si las cosas continuaban en esta trayectoria, esas garras de piedra seguramente ahogarían a Bel y Eina en un mar de sangre. Sus instintos le gritaban que cortara al monstruo con su daga, que clavara su punta en la piedra mágica en ese pecho que estaba tan perfectamente expuesto mientras cargaba hacia él, para transformar la intención de matar del monstruo en una pila de cenizas. Los gritos de los aventureros y los alaridos de las masas también lo instaban a matar al monstruo. La voluntad divina del dios tirando de las cuerdas afirmaba la voz de su instinto. Fue en el instante antes de que el golpe mortal de Gross aterrizara. Bel bajó la mano que sostenía la daga. Pero la conciencia del chico se alejó del monstruo ante sus ojos y se centró en cambio, en una escena en lo profundo de su corazón. Era como si estuviera siendo guiado por un destello de luz, tal vez atrapando un rayo de luz dentro de él y jalándolo hacia arriba. La puerta de un recuerdo infantil desvanecido se abrió de golpe. «No dejes tus decisiones a otras personas», era la voz de su abuelo. «Lo mismo ocurre con fantasmas y dioses. Yo, por mi parte, nunca te diré que hagas algo». El consejo de su abuelo le hablaba. «No aceptes órdenes. Decide por ti mismo». Los ojos de su abuelo le suplicaban con él. «Esta es tu historia». La sonrisa de su abuelo le había enseñado eso hace mucho tiempo. «Gaa», Bel gritó en rebeldía contra la absurda realidad a su alrededor. Sin siquiera saber lo que estaba haciendo, arrancó las cuerdas de la voluntad divina del dios que se habían envuelto a su alrededor sin su conocimiento. Su corazón, lleno del recuerdo del sueño de Guyene y de la gratitud de Gross, hizo a un lado la opción que se le había impuesto. El tiempo, que se había extendido hasta su límite, volvió a su ritmo normal y el mundo recuperó su color. Las garras del monstruo estaban a punto de ensartarlos a Eina y a él. Él hizo su elección, eligió creer. Metió la daga en su funda, extendió los brazos y esperó. Hermes miraba desde arriba. Gross abrió sus ojos de piedra con asombro. En el instante siguiente, confrontado por la forma indefensa de Bel, la gárgola abortó su ataque y voló lejos de ellos. «Esperen», Finn reaccionó más rápido que nadie. Muy por encima de la plaza, para gran sorpresa de sus tropas, les gritó que detuvieran su ataque. Sus ojos azules estaban pegados a la gárgola que había detenido su carga. Su conmoción pareció extenderse a las personas que miraban desde abajo en la plaza, porque el mismo sentimiento barrió sus corazones. Estia, Lili, Belf, Mikoto, Haruhime, Ouka, Chigusa, Siakti e incluso Eina sintieron la misma emoción. Bel ni había matado al monstruo ni había permitido que Eina muriera. En cambio, había elegido un tercer camino, uno excesivamente tonto. Los ojos del chico empapado de sudor se encontraron con los de la aturdida gárgola. Por un instante, el tiempo se detuvo. En cuanto a Hermes observando desde su posición en la torre, se llevó el dedo al ala de su sombrero y lo bajó, como para ocultar sus grandes ojos de color anaranjado. «Ah, así es como va a ser. Realmente es un idiota». Un extraño e incomprensible silencio había descendido sobre la plaza. La emoción en los incontables ojos fijos en Bel estaba cambiando de soca a una sospecha de que él tenía algún tipo de conexión profunda con los monstruos después de todo. Era una chispa que podía encender el fuego etiquetándolo como un enemigo de las personas. En el momento en que la multitud se despertara de su aturdimiento colectivo, una tormenta de gritos indignados y caos probablemente estallaría. Bien, entonces. Asfi, hazlo. Hermes no aceptaría este resultado. En una esquina de la plaza donde su susurro cayó, una sombra acechaba. La invisible Asfi retiró una aguja voladora con inscripciones en espiral,
tan roja que parecía formada de sangre. Era una cítara, un ítem mágico diseñado por Perseo, para incitar a los monstruos a un frenesí excitado y brutal. Durante las expediciones al calabozo, conllevaba el riesgo de aumentar su fuerza, pero también provocaba que se atacaran entre sí. No era difícil imaginar lo que haría en un lugar como este. Hermes se había preparado para la situación actual. Había predicho que el chico podría actuar de la misma manera estúpida que había hecho 5 días antes. Siguiendo las órdenes de su dios principal, Asfi fijó sus ojos verde azulados en la gárgola. No pediré tu perdón. Por solo un instante, su mirada se posó en el chico frente a la gárgola. Como si sintiera su presencia, se sobresaltó y miró hacia el lugar donde estaba la mujer invisible. Estaba a punto de dispararle la aguja carmesí. Instigado por su instinto, los pies del chico se prepararon para correr. En ese momento, las únicas figuras que se movieron fueron Asfi, Bel y Finn. El pulgar del Hobbit nunca había latido tan fuerte. Estaba sonando la alarma de que algo se acercaba. Finn solo levantó la cabeza. En el próximo instante. El grito de batalla de un monstruo destrozó el aire inmóvil. Por. Sin previo aviso, el hombre apareció ante él. Se detuvo en el oscuro callejón. Fue forzado a hacerlo. La dominante figura sostenía una gran espada. Él era un guerrero en perfecta forma física. Lo supo de inmediato. Con solo un brazo, ¿perdería? No, incluso con ambos brazos, era posible que no prevaleciera. Así de poderoso era el hombre ante él. Más poderoso que los guerreros que habían hecho hervido su sangre y tal vez incluso más poderoso que la espadachín de ojos y cabellos dorados que le había cortado el brazo. Al mismo tiempo, había algo familiar en el hombre que estaba delante de él. Tenía cabello rojizo y ojos del mismo color, que brillaban como los de un feroz jabalí. No era tanto un recuerdo sino más como un latido de su corazón, aunque no podía recordar de qué se trataba. Pero estaba seguro de una cosa. Este guerrero lo mataría. Mientras se paraba frente a esta figura extraordinaria, sonrió. Estaba agradecido por esta reunión, aunque sabía que conduciría a una derrota certera. Todo su cuerpo se estremecía. La lucha era la única forma de superar su hambre. Con mayor razón si su oponente era tan poderoso como este. Incluso si lo despedazaran, bueno, ese era uno de sus deseos. No había ninguna razón para retroceder y no tenía sentido alejarse. Blandió su hacha y avanzó sobre sus fuertes piernas. En respuesta, el guerrero levantó lentamente un brazo y señaló: «Lo que buscas está delante», dijo el hombre. Él se detuvo, abrió los ojos de par en par, miró detrás de él, donde el guerrero había señalado. El cielo se extendía sobre la tierra y voces resonaban desde lejos. Era el sonido de la batalla. Entre ellos, sintió que podía escuchar la voz de lo que lo impulsaba. Volvió a mirar hacia adelante. Inesperadamente, el guerrero se había ido. Pero eso era un asunto trivial ahora. Comenzó a correr, como si hubiera encontrado su dirección. Se precipitó hacia adelante, no pensó en ocultar su presencia demasiado grande. Lanzando a un lado a los cazadores gritando en su camino, obedeció solo su corazón palpitante y su hambre. Aplastando los adoquines bajo sus pies, saltó a la parte superior de un edificio al lado de la calle. En medio de la plaza, luchando en medio de personas de todas las razas, estaba el chico de cabello blanco. Un destello de luz recorrió su corazón ante la escena frente a sus ojos. Fue un destello blanco brillante que restauró todas las demás escenas. Él estaba despierto. Fue traído a la vida. Se estremeció. Ah, eso es. Eso es. Su sueño, su deseo, su anhelo. La respuesta que había estado buscando. Por fin, lo había encontrado. Observó todo lo que lo rodea. Había muchos cazadores, y él estaba enfrentando a uno de sus hermanos. No había una posibilidad de que pudiera aceptar esto. Solo esto no podía permitirlo. ¿Podría entregarle esta oportunidad a alguien más? ¿Podría dejárselo a otro? Este era su oponente único en la vida. Revancha. 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 Había nacido para esto y solo esto. Su sangre hervía. Su cuerpo se llenó de rabia. Su hambre invocó un tremendo poder dentro de él. Una gran alegría y un hambre de batalla aún mayor surgieron dentro de él. Dejó escapar un grito de batalla. Un tremendo rugido que hizo añicos todas las dudas, todas las penas y todas las artimañas resonó a través del aire. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este,
te invito a que te suscribas y lees me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.